Hola, soy el doctor Guillermo Enríquez Coronel, médico neurólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la UAP, soy el coordinador de la academia y agradezco a BUPEC esta presentación con motivo del Día Mundial que ya pasó de la enfermedad de Alzheimer. En esta ocasión voy a platicarles a ustedes de el segundo lugar en frecuencia de las demencias y corresponde a la demencia con cuerpos de Lewy. Como ustedes saben y ven en la primera diapositiva, en años pasados un famoso actor de Estados Unidos que hizo algunas películas sobre Parkinson, incluso hizo la película Despertares de Oliver, de este escritor. Él tuvo demencia con cuerpos de Lewy y finalmente se suicida. Robin Williams. Entonces, del lado de frente, del lado izquierdo, ustedes pueden ver lo que corresponde a los cuerpos de Lewy, que en inglés se llama Lewy Body. Ese es el cuerpo de Lewy o de Lewy Body, que es un acúmulo de alfa-sinucleína y ubiquitina. Hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué representan los cuerpos de Lewy, si son productos de algo que sucedió, si es producto inflamatorio, si es producto que ayuda a la célula. Todavía no sabemos exactamente lo que sucede con este fenómeno de los cuerpos de Lewy. Ahí lo estamos viendo, cuerpos de Lewy que tienen ubiquitina y tienen alfa-sinucleína. En esta diapositiva ustedes pueden ver una frase que la proclama Sir William Osler. En esta frase dice: en el estudio de la fenomenología de la enfermedad, sin libros, es como ser un marino en un mar sin un mapa. Esto es, si nosotros ejercemos la medicina y no leemos, seguramente o no vamos a cursos o no vemos pláticas, seguramente lo haremos mal, o sea, no estamos actualizados. Pero al revés también, estudiar un libro sin pacientes, dice ahí, es como ser un marino que nunca va al mar. O sea, que para ser médico se necesita pues ver pacientes y leer libros. Estamos viendo en este video, no sé, La mujer es bella, y es precisamente un lugar en Europa donde sucedió algo. En este lugar en Europa sale un personaje que todos ustedes lo distinguen como Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tuvo, se supone, un parkinsonismo, y hablo de parkinsonismo porque en la enfermedad con cuerpos de Lewy hay parkinsonismo. Entonces, ustedes pueden ver en este video que Adolfo Hitler presentaba un parkinsonismo. Yo no puedo decir que era exactamente la enfermedad de Parkinson, pero un parkinsonismo, y por eso Adolfo Hitler caminaba y siempre se agarraba con sus manos hacia atrás y siempre guardaba la mano izquierda atrás y la mano derecha hacia adelante. Ustedes pueden ver ahí la amimia que presentaba Adolfo Hitler, y que vean ustedes cómo deambula con las manos siempre hacia atrás, tomada una de la otra, porque tenía parkinsonismo. Repito, ahí está la mano una sobre la otra, porque temblaba. Ahora, ¿qué tipo de parkinsonismo tenía Adolfo Hitler? Parkinson idiopático, afectación con cuerpos de Lewy, PSP, no lo sabemos, posiblemente fue un parkinsonismo secundario a la encefalitis de von Economo, pero bueno, este es un ejemplo de personajes de la historia que tuvieron parkinsonismo. El diagnóstico diferencial que nosotros debemos hacer con la demencia con cuerpos de Lewy es con la enfermedad más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer. Como ustedes saben, el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, murió de las complicaciones de la enfermedad de Alzheimer. Otro personaje famoso en la historia de Hollywood fue la famosa actriz Rita Hayworth. También con su alcoholismo y con la enfermedad de Alzheimer murió. Robin Williams, pues es el tema de hoy,
él sí tuvo la enfermedad demencial con cuerpos de Lewy, que vamos a ver algunas de las características. Él hizo esta película de hace muchísimos años, no sé, 30, 40 años, que se llama Despertares, donde él precisamente la hace de doctor, de médico, de un paciente que en esta película era Robert De Niro, que tenía Parkinson, o sea, lo que son los azares de la vida. ¿Por qué pongo este ejemplo de película? Porque en la película Concussion se muestra algunas de las complicaciones que se presentan posterior a tener eventos traumáticos repetitivos. Y en estos eventos traumáticos repetitivos estamos hablando del fútbol, soccer, estamos hablando del fútbol americano, estamos hablando del boxeo, estamos hablando del rugby. De tal manera que ahora en la página de la revista de Neurología Continuum, los traumatismos cráneoencefálicos continuos que se presentan en los deportes de contacto posteriormente pueden desencadenar demencia, Alzheimer, Parkinson y también demencia con cuerpos de Lewy. Por todos conocidos, el año pasado falleció este famoso escritor poblano que vivía en Jalapa. Yo lo conocí, platiqué con él, el famoso escritor a la altura de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Monsiváis, Sergio Pitol, poblano. Ese es el otro diagnóstico diferencial. Él murió con la enfermedad demencia frontotemporal, que es diferente a la enfermedad con cuerpos de Lewy. Ahora bien, existen, ya hablando de la enfermedad de cuerpos de Lewy, algunas fallas en neurotransmisores y desde luego el acúmulo de los cuerpos de Lewy. En esta enfermedad vamos a ver la sintomatología. Se presenta en personas más o menos en 40 a los 60 años de edad. Posteriormente vamos a ver esta sintomatología, pero dicho sea de paso, algún diagnóstico pudiera hacerse a nivel del estudio del corazón, buscando depósitos con cuerpos de Lewy en el corazón mismo. Hablando ya inicialmente del pronóstico de la enfermedad de cuerpos de Lewy, pues es una enfermedad que acorta la vida del paciente y sale más caro mantener un paciente con cuerpos de Lewy que un paciente con enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, vemos en esta diapositiva los signos que va a tener un paciente, la comorbilidad a veces con cuerpos de Lewy y la comorbilidad con Alzheimer, o sea que pueden tener las dos patologías, pero en la demencia con cuerpos de Lewy vamos a encontrar signos de trastornos de movimiento mal llamados extrapiramidal, trastornos de la marcha, hipotensión ortostática, fluctuación en la cognición, y es bastante frecuente que ustedes recuerden que un paciente con demencia que presenta alucinaciones va a tener frecuentemente demencia con cuerpos de Lewy. ¿Qué vamos a encontrar a nivel cerebral? Una disminución de volumen del hipocampo, incremento en la proteína tau, la ApoE4 elevada, va a ser frecuentemente en hombres, va a ser severo en personas de la tercera edad. Esta enfermedad con cuerpos de Lewy va a tener comorbilidad con Alzheimer, puede ser, y le produce un daño funcional y desde luego tienen una mayor susceptibilidad a los neurolépticos que se le proporcionan. Entonces, esto habla, en esta diapositiva estamos viendo del costo que tiene una enfermedad con cuerpos de Lewy en comparación de una enfermedad de Alzheimer. Digamos que un paciente con enfermedad de Alzheimer, su vivencia final va a ser un poquito más tranquila, a diferencia de la enfermedad con cuerpos de Lewy, que frecuentemente requieren hospitalización en centros especializados. Ahora, hay bastantes artículos, es una revista Lancet Neurology, que actualmente se están estudiando los genes que participan en el daño, en la programación de este acúmulo de alfa-sinucleína y ubiquitina. Si nosotros comparamos la diferencia de la enfermedad de Alzheimer
con la enfermedad de la demencia con cuerpos de Lewy, vamos a encontrar que en esta última, la demencia con cuerpos de Lewy, existe un daño cerebral básicamente a nivel posterior, o sea, en el lóbulo occipital. Entonces hay una hipoperfusión occipital, a diferencia del lóbulo temporal, que se presenta con mayor afectación en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, con esta situación, pues ya podemos hacerle estudios de PET, SPECT, resonancia magnética, tractografía, y con esto vamos a dar una diferenciación de esta demencia. Como ustedes recuerdan, hay genes que van a ubicar la alfa-sinucleína en el depósito de estos cuerpos de Lewy, ¿no? Ahora, hay artículos que mencionan clínicamente, anatomopatológicamente, la diferencia que existe en el Alzheimer con la demencia de cuerpos de Lewy y que sí se presenta, ¿no? Uno de los mejores artículos que hemos encontrado es el que salió en la revista Neurology acerca de cómo hacemos un diagnóstico de demencia de cuerpos de Lewy. Y básicamente es esto, que ustedes recuerden estas diapositivas. Primero, para el diagnóstico con una demencia de cuerpos de Lewy es definida cuando existe un declinamiento progresivo de la magnitud de la función cerebral en cuanto al paciente en sus labores de trabajo. O sea, el paciente va a dejar de hacer lo que anteriormente hacía. Va a haber un daño permanente o persistente en la memoria y en los diferentes estadios. El paciente también presenta defectos en la atención, o sea, va a estar desatento. Va a haber una falla en la función ejecutiva, pero sobre todo en la habilidad visoperceptual. Esto es importante porque si el paciente presenta demencia con cuerpos de Lewy, desde luego si va a conducir un vehículo, va a tener severas fallas. Pero también esta habilidad se presenta muy tempranamente, ¿no? La cognición va a tener fluctuación, el alerta, pero que lo va a diferenciar con la demencia de Alzheimer va a ser la presencia de alucinaciones visuales. O sea, en el Alzheimer no se presentan alucinaciones visuales. En cambio, el paciente con demencia de cuerpos de Lewy va a tener la presencia de alucinaciones visuales, no auditivas, ¿no? La alerta va a estar disminuida. El paciente va a tener un trastorno que se llama trastorno conductual del sueño REM, que comúnmente llamados pesadillas. Entonces es lo que precede a un declinamiento conductual, y el paciente con demencia de cuerpos de Lewy, lo que se acompaña casi frecuentemente son datos de Parkinson, de tal manera que un médico que vea a un paciente con parkinsonismo frecuentemente se equivoca el médico y diga que tiene Parkinson, pero no, el paciente va a tener demencia con cuerpos de Lewy con parkinsonismo, ya que presenta de inicio un deterioro cognitivo inicial. En cambio, en la demencia del Parkinson se presenta 20 años después. Entonces, esta es la diferencia que hacemos. Va a haber bradicinesia por lentitud de los movimientos, temblor de reposo, rigidez. Y alguna de las características también de la demencia con cuerpos de Lewy es que si le damos medicamentos antipsicóticos, va a tener severas reacciones. El paciente puede tener caídas, también es un dato agregado, síncope, episodios de cierta confusión, disfunción autonómica, constipación, hipotensión, incontinencia urinaria, hipersomnia, hiposmia, alucinaciones, apatía, delirios y depresión. O sea, que no es el cuadro que se presenta en el Alzheimer, ni tampoco es el cuadro que se presenta como parte de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Ahora, algunos otros datos es que en el SPECT o en el PET va a tener fallas a nivel posterior, y ahora también
en estudios cardiológicos podemos encontrar fallas y podemos encontrar depósitos con cuerpos de Levy, ¿no? Luego habla de algunas características que lo hacen probable, ¿no? Y es menos probable que un paciente tenga demencia con cuerpos de Levy si el paciente tiene una enfermedad cerebrovascular, donde hay por tomografía, pues el paciente tiene lesión de sustancia blanca, una angioesclerosis o tiene infarto cerebral en algún sitio. Bueno, entonces en ese contexto, bueno, pues hará diferente la sintomatología. Es verdad que existe parkinsonismo vascular, pero ahí se presenta básicamente en miembros inferiores, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto para no confundirlo con otro tipo de demencia. Aquí vemos una gran atrofia cerebral, por ejemplo en el Alzheimer, en el lóbulo temporal, ¿no? En demencia con cuerpos de Levy también existen fallas a nivel en el corazón. ¿Qué vamos a encontrar en el electroencefalograma? Una lentificación a nivel posterior, que no lo vamos a encontrar en la enfermedad de Parkinson ni en el Alzheimer, pero sí en la demencia con cuerpos de Levy. Y si encontramos un SPECT o un PET, pues vamos a encontrar fallas a nivel posterior, ¿no? Entonces, en la patología vamos a encontrar atrofia, alteraciones diversas de acúmulo de sustancias con alfa-sinucleína. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la demencia con cuerpos de Levy? Bueno, pues son fallas genéticas, son a veces traumatismos, a veces las mismas para el Parkinson. O sea, no hay exactamente una causa específica que indique que el paciente va a evolucionar a demencia con cuerpos de Levy. Y lo que dice aquí en este artículo, se menciona que hay un overlap, o sea, una coincidencia, una doble patología, en donde el paciente presenta, por la edad, demencia con cuerpos de Levy, más Alzheimer, pero serían dos patologías, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, en la demencia con cuerpos de Levy, repito, existe una falla posterior, una percepción visual alterada. Es muy diferente la sintomatología de personalidad del paciente con demencia de cuerpos de Levy, de la enfermedad de Parkinson, alucinaciones, el paciente tiene parkinsonismo, falla del sueño REM, trastornos autonómicos, pérdida de concentración, apatía. Son pacientes que tienen realmente falla conductual, ¿no? Signos extrapiramidales, una mayor reacción a los medicamentos antipsicóticos y desde luego si damos levodopa carbidopa, este parkinsonismo va a tener falla, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, donde el paciente responde de manera pues mejor o de manera favorable. En conclusión, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con demencia con cuerpos de Levy? Delirios, trastornos del sueño, alucinaciones, rigidez, bradicinesia, caídas inexplicables, síncope, falla de conciencia, hipersensibilidad a los neurolépticos, confusión, fluctuaciones, son los anatomopatológicamente, ¿no? Falla del transportador. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues se supone que la rivastigmina pudiera ayudar un poquito a estos pacientes, pero en Estados Unidos ya hay la pimavanserina. La pimavanserina actualmente es el mejor medicamento que se utiliza para estas situaciones de cambios psicóticos que se presentan en estos trastornos, como la cintigrafía de miocardio puede predecir una demencia con cuerpos de Levy, porque ya hay depósito en estos sitios en el organismo, ¿no? El paciente se le puede hacer un estudio de polisomnografía y encontrar alteración conductual del sueño REM, que es el preámbulo de paciente con cuerpos de Levy. Hay que hacerle resonancia magnética y también pues un estudio del sueño, donde vamos a encontrar alteraciones a nivel posterior o a nivel cortical. Actualmente algunos proponen
que la biopsia de piel también puede ayudar al diagnóstico probable de demencia con cuerpos de Levy, donde se va a encontrar estos cuerpos de alfa-sinucleína. Pero eso no indica que tenga exactamente demencia con cuerpos de Levy, puede tener Parkinson y no necesariamente demencia con cuerpos de Levy. O sea, es un pronóstico a favor, pero no exactamente un diagnóstico de definitividad. Hay el signo aislado del cíngulo y que se presenta en estudios de resonancia magnética, una lesión posterior, y el diagnóstico diferencial es Parkinson, que ya les he dicho, se presenta la demencia 20 años después. El otro cuadro es el parkinsonismo, donde esta paciente tenía pues datos de un parkinsonismo que básicamente es atrofia sistémica múltiple, evolucionó a cambios autonómicos, una rapidez del Parkinson, no es demencia con cuerpos de Levy, ese diagnóstico diferencial es un parkinsonismo de tipo atrofia sistémica múltiple, es el diagnóstico diferencial. Este paciente que ustedes pueden ver también evolucionó a una atrofia sistémica múltiple, un parkinsonismo que no es demencia con cuerpos de Levy, es la evolución desde cuando lo vimos hasta el final. Y aquí vemos a otra paciente que es una demencia que se presenta con mioclonías y que pues, ustedes pueden dar el diagnóstico de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que tampoco es demencia con cuerpos de Levy. Hay que revisar trastornos de movimiento. Este paciente tiene una demencia frontotemporal que presenta al final mioclonías y bueno, finalmente está en muy mal estado. Y ya para las conclusiones serían que la demencia con cuerpos de Levy es una enfermedad, es el segundo lugar en frecuencia y solo le precede el Alzheimer. La sintomatología es la demencia al inicio, cambios cognitivos, de memoria, de atención, de ejecutividad, alteración visoespacial, alucinaciones, parkinsonismo, caídas, trastornos autonómicos, el paciente se acorta su vida y alucinaciones, desde luego, y una hipersensibilidad a los antipsicóticos, hay que darle pimavanserina y vamos a encontrar una falla a nivel posterior si se toman estudios de resonancia magnética, de tomografía, de PET o de SPECT, y a veces la biopsia poder hacerse a nivel de piel, eso va a ser en el futuro. No hay tratamiento curativo, se puede ayudar con rivastigmina y con pimavanserina, tranquilizantes y sobre todo cuidados más importantes que la enfermedad de Alzheimer. Entonces eso sería lo que yo puedo decirles a todos ustedes, es que tengan presente esto. No son pacientes, o sea, no es esquizofrenia, son pacientes con una demencia y finalmente quien debe atender esto básicamente es el neurólogo, es el especialista en entender todo este tipo de patología. Muchas gracias.